Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo sumar fracciones homogéneas o con igual denominador. Pero antes de iniciar, es importante que sepas algunos conceptos básicos. Recordemos que en una fracción identificamos dos términos que son el numerador y el denominador. De igual forma, cuando decimos que dos o más fracciones son homogéneas, dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Ejemplo, 2 quintos, 7 quintos y 12 quintos son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, quien es el número 5. Teniendo claro estos conceptos, vamos a iniciar a resolver las siguientes sumas de fracciones homogéneas o con igual denominador. En este caso nos piden que sumemos 4 séptimos más 2 séptimos. Como tienen el mismo denominador, lo que debemos hacer es conservar el mismo denominador, quien es el número 7, y para hallar el numerador, sumamos los numeradores. 4 más 2 es igual a 6. Es decir, que 4 séptimos más 2 séptimos es igual a 6 séptimos. En este caso, esta fracción no se puede simplificar. Ahora vamos a sumar 8 quintos más 3 quintos. Como tienen el mismo denominador, conservamos el denominador y para hallar el numerador, sumamos sus numeradores y 8 más 3 es igual a 11. Esta fracción no se puede simplificar, pero sin embargo, como es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Y para expresar una fracción impropia a número mixto, debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Debemos dividir el numerador, quien es el 11, entre el denominador. Y decimos, ¿cuántas veces cabe el 5 en 11? Caben dos veces. 2 por 5 es igual a 10, a 11, una. Pero ahora tú dirás, profe, ¿y cómo hacemos para convertir, o mejor dicho, para expresar esta división en forma de número mixto? Súper sencillo. El cociente, quien es el resultado, va a corresponder a la parte entera. El numerador de la parte fraccionaria va a corresponder al residuo o al resto, en este caso es el 1, y el denominador de la parte fraccionaria va a corresponder al mismo denominador de la fracción impropia, quien es el número 5. En conclusión, 11 quintos es equivalente a 2 enteros y un quinto. Ahora vamos a sumar 9 octavos más 3 octavos. Entonces, conservamos el mismo denominador y 9 más 3 es igual a 12. Esta fracción es impropia, pero sin embargo, primero la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque tanto el 12 y el 8 son múltiplos de ¿qué número? Son múltiplos del 2. Y si son múltiplos del 2, son divisibles entre él. Entonces dividimos tanto en el numerador como en el denominador entre 2. 12 entre 2 es igual a 6 y 8 entre 2 es igual a 4. De igual forma, podemos seguir simplificando entre 2 porque tanto el 6 y el 4 son divisibles entre él. Entonces decimos 6 entre 2 es igual a 3 y 4 entre 2 es igual a 2. En conclusión, 9 octavos más 3 octavos simplificado es igual a 3 medios. Ahora sí, como ya tenemos una fracción irreducible y a la vez es impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Entonces resolvamos la división. Dividimos 3 entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 3? Una vez. Una por 2, 2. A 3, una. Ahora la parte entera va a corresponder al cociente, que es 1. El numerador de la parte
fraccionaria va a corresponder al residuo, que es el 1, y el denominador de la parte fraccionaria ya sabemos que corresponde al mismo denominador de la fracción impropia, que es en este caso el número 2. En conclusión, 3 medios es equivalente a un entero y un medio. Ahora vamos a sumar 2 tercios más 1 tercio más 7 tercios. Como tenemos una suma de fracciones con igual denominador, conservamos el mismo denominador y para hallar su numerador, sumamos sus numeradores. 2 más 1, 3 y 3 más 7, 10. En este caso, 2 tercios más 1 tercio más 7 tercios es igual a 10 tercios. Esta fracción no se puede simplificar, pero como es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Entonces dividimos el numerador, quien es 10, entre el denominador, quien es el 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en 10? 3 veces. 3 por 3, 9 a 10, 1. El cociente ya sabemos que corresponde a la parte entera, el residuo o el resto corresponde al numerador y el denominador corresponde al mismo denominador de la fracción impropia, ¿quién es? El 3. Es decir, que 10 tercios es equivalente a 3 enteros y 1 tercio. Qué fácil es sumar fracciones homogéneas o con igual denominador. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelva las siguientes sumas de fracciones homogéneas, es decir, 3 medios más 4 medios, 7 sextos más 8 sextos y 1 décimo más 5 décimos. Pero eso sí, deja tus respuestas en el cajón de comentario. ¿Qué tal te pareció este video? Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien te habló fue el profe Edinson.net. Ahora te recomiendo a que veas este video.